La presentación que les voy a hacer es cómo a nuestra interpretación debe hacerse o debe llevarse la cultura DevOps desde el high level de un equipo o de una oficina de gestión de tecnología o de administración de tecnología. Mi nombre es Yadier Perdomo Cueva, atiendo redes y servicios telemáticos en la Universidad de la Ciencia Informática, en este lugar donde estamos. Ahí tienen mis contactos por si necesitan luego alguna pregunta o dejar alguna interrogante específica para abrir temas puntuales sobre tecnologías y configuraciones de las que voy a hablar hoy en la estrategia o en la visión que voy a proponer para los Open Space, como ya Carbonell les propuso con las dudas anteriores que aparecieron sobre los temas que Bridget mencionó. Como base y como costumbre en las presentaciones anteriores, ¿quiénes aquí son líderes de equipos que atienden a IT? O sea, ¿quiénes están al frente de un equipo que atiende IT? Además está Químides y Manuel, a los cuales pues les debo un agradecimiento, incluido al agradecimiento que le debo a Rudy. Yo soy muy joven en el área del IT Management, y una de las cosas que nos ha ayudado bastante a tratar de trabajar menos y que las cosas la mayoría de las veces salgan bien es tener en mente que esta es la forma de hacer las cosas mejor. Y entonces les voy a explicar nuestra visión en la UCI de cómo en una oficina central de gestión de IT, desde la vista de la administración, se garantizan las métricas o las bases de las cuales se espera, o sea, las cuales se esperan de un área como la nuestra. Cuando estás enfrente a un fenómeno de este tipo, pues necesitas garantizar primero la calidad de los servicios, luego una alta disponibilidad de ellos y siempre una experiencia de usuario. Muchas veces, estoy seguro que les debe haber pasado a la mayoría acá, aún estando funcionando los servicios y estando disponibles, la experiencia de usuario no es la mejor, porque algunas áreas que esperaban cosas de usted no se enteraron o no supieron si efectivamente sucedieron, y otras veces no notaron que estaban funcionando. ¿Qué teoría y qué documentos están detrás de esta presentación? Primero, y como estamos hablando de servicios telemáticos, pues hay un conjunto de métricas que hoy la orientación que estamos usando, o la guía que estamos usando, los criterios de medida que estamos usando, es el Operation Report Card. Es el Operation Report Card y son las encuestas que propone Operation Report Card para medir qué tal van sus servicios. Y cómo midiendo lo que dice en Operation Report Card un líder o un administrador de esta área. Cuando digo administrador estoy hablando de jefe y no de quien configura y prepara entornos, sino de quien dirige y que a veces cobra por eso. Y la guía principal de cómo razonar en esto, pues yo la encontré on the Phoenix Project. Thanks, Rudy, for that. Una vez que te orientas en lo que propone este libro, pues no hay forma de que comiences a estudiar o comiences a orientarte y aparezca delante de tus niveles de responsabilidades o de tus caminos a seguir esto que está aquí. Y bueno, muchas gracias a Cevialab por este resumen. ¿Qué es lo que recomendamos entonces desde acá? O la visión que tenemos, que sí, al menos una aplicación de cada color no está funcionando en su entorno o no está planificada que funcione en su entorno, estamos frente a un entorno incompleto o a un entorno donde se trabaja mucho y no se logran las tres cosas de las que hablamos al principio. O sea, el monitoreo nos está dando bien, el comportamiento nos está dando bien
y la mayoría de las veces la experiencia de usuario es buena. Sin embargo, detrás de eso puede que haya toda una granja de administradores velando estadísticas, velando parámetros y velando tickets, o un poco de administradores que no para de trabajar y que están siempre en fuego. ¿Cuál es el razonamiento entonces? Pues el razonamiento es que de acá se deben hacer un extracto de un conjunto de aplicaciones, que va a garantizar trabajar bien sin trabajar tanto. Trabajar bien sin trabajar tanto. Y además encontrar un resultado exitoso en ese trabajo que se realice. En este caso, ejemplifiqué un conjunto de herramientas básicas para Team Leader. Y puse GitLab, no tiene que ser GitLab. Estoy sencillamente hablando de control de versiones. Una y cada una de los activos de configuración, de gestión y de actividad que usted tenga que tocar a diario en las tareas que le repercuten a su área o que son consecuencias de los problemas que usted se está encontrando o se le están reportando, debería, por naturaleza, tener un control de versiones hecho. Además, un inventario de todo lo que se tiene y dónde está, y al mismo tiempo el nivel de granularidad con que se describe ese inventario, de manera tal que se pueda tener un nivel de asociación entre lo que se va a monitorear y lo que se tiene en inventario. Porque muchas veces tenemos desplegados o implementados servicios que ni siquiera monitoreamos porque la primera vez que lo montamos funcionó y la experiencia de usuario sobre él es nula, no porque esté muy bueno, sino porque nadie lo usa. Y es un consumo de recursos ajeno a nosotros, que está siendo explotado y que es posible que esté dando incluso al traste con versiones de librería, con parches de seguridad, con necesidades de contexto, que por no estar siendo monitoreados y no tenerlos inventariados, no miran los administradores. Y ya entonces estamos hablando de la primera integración entre dos aplicaciones tipo, inventario y monitoreo. Cada cambio que se vaya a hacer en el inventario que usted tiene, pues necesita una gestión de configuración centralizada, cosa que no me detengo a explicar por cuanto supongo la mayoría de aquí ya conozca sobre ella. ¿Qué hay además? Y que es la aplicación que considero yo que deberíamos usar los jefes más a menudo, es la aplicación de las tareas. ¿Cuáles tareas? Todas. Dice el Operation Report Card, porque también lo dice el proyecto Fénix, que no sabes qué está pasando en tu entorno y no sabes cuánto trabajas para lograr algo si no tienes un control de qué tarea hizo cada quien en cada momento. Y esto sirve para administración de IT, pero esto también sirve para desarrollo de software. Hay muchos gestores de tareas para desarrollo de software, se usan, no tanto así en la gestión de IT. Sin embargo, nosotros consideramos que es necesario, y más que necesario, obligatorio. ¿Por qué? Porque luego no va a haber cómo contar. Tengo además ilustrado para ustedes un conjunto de elementos de documentación y un environment de gestión de incidencias o de solicitudes, o helpdesk. Va a ser necesario que por experiencia de usuario cada uno de nosotros tenga helpdesk, ya bien para la gestión de IT o para la producción y venta de software. No solo los software que reportan bug están funcionando mal, también los que nadie tiene cómo decir el problema que tienen están funcionando mal. Me tomé la libertad de pegar ahí el icono de OSTicket. No es necesario usar OSTicket para eso, pero sí es necesario que en cualquier medida, de cualquier magnitud, de cualquier color y de cualquier tamaño, cada uno de los que está enfrente a un equipo de trabajo como este, que tenemos aquí bastante grande, sepa que es necesario tener un sistema de reporte y de incidencia. Y entonces, ¿dónde va a estar la sumatoria
o dónde va a estar la correlación, o dónde va a estar el resumen de las cosas que tiene que analizar un líder de IT a la hora de proyectar las tareas de su equipo. En la sumatoria de los reportes de incidencia, de los bugs de desarrollo, de los cambios de documentación o de los reportes de experiencia de usuario, unido a lo que el monitoreo está diciendo del comportamiento de los uptime y los downtime y de los memory leaks y de los crash y de los buffer overflow y demás elementos de ruptura que todos debemos conocer. Mi propuesta es un entorno sencillo, preferentemente usando metodología Kanban, haciendo lo más ligero posible el proceso y definiendo las columnas a su gusto y con los nombres que ustedes quieran. Hay disímiles aplicaciones para usar esto. Las hay self-hosted, las hay online. Cada cual va a decidir cuál usar. Si quiere podemos discutir luego en el Open Space cuál es el mejor Kanban board para orientar tareas y de paso para colaborar. Pero el resumen de un Kanban, en este caso, está más bien orientado a poder contar cuánto se hizo en un espacio de tiempo, a poder identificar las características de lo que se hizo en la gestión de tareas en un espacio de tiempo. ¿Qué va a suceder con eso? Que usted luego va a poder categorizar el entorno que tiene y los recursos humanos que tiene. Incluso va a poder identificar cuáles son aquellos recursos críticos o cuáles recursos se están comportando críticos o están teniendo tendencia a comportarse críticos. A veces la solución está en su área y a veces no. Y la sumatoria o el resumen de este análisis de las tareas realizadas o de la cantidad de actividades necesarias en una etapa de tiempo, en un equipo de trabajo, son los que dicen hacia dónde debe ir la empresa. La mayoría de nosotros, cuando administramos o cuando desarrollamos, recibimos orientaciones institucionales, ya sea por necesidad de facturación, en el caso de los desarrolladores, por necesidad de facturación o por necesidad de puesta online de un elemento crítico. Y entonces estamos dedicando nuestra cotidianeidad a la criticidad y no a la importancia. ¿Qué sucede entonces? Que debemos contar. ¿Qué vamos entonces a estar buscando en nuestro entorno? Vamos a estar identificando problemas. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que debieron ser resueltos? ¿Cuáles son las tareas frecuentes que se realizaron para resolver esos problemas? Y estoy hablando entonces de dos aplicaciones tipo. Estoy hablando de problemas y de tareas. Es una segunda correlación que estamos haciendo entre las aplicaciones de monitoreo más las aplicaciones de gestión de incidencia y problemas y la aplicación de gestión de tareas. Desde el IT Office Manager se debe incidir de manera obligatoria en que haya una integración entre lo que se está reportando como incidencia o problema, entre lo que se está reportando como problema de monitoreo y lo que luego repercute en la inserción de tareas, de la planificación del trabajo de cada uno de los miembros del equipo IT, independientemente de los roles. Además de eso, los tickets frecuentes. ¿Qué pasa muchas veces? Que hay tareas que se ponen en la línea de deseo, luego pasan a doing y se quedan mucho tiempo en doing. Y es a lo que puse very long task. No necesariamente tienen que llamarse very long task. Pueden ser un attendant task. ¿Y por qué un attendant task? Porque quien tiene la perspectiva, la responsabilidad o la habilidad de responder ese task o de asumir ese task está haciendo cosas urgentes.
No es recomendable entonces, que en el mismo proyecto, coincidan tareas de disímiles categorías. Incluso pudiésemos separarlo. El proyecto de las tareas urgentes es uno y el proyecto de las tareas cotidianas con proyección integrada es otro. Y esa es la vía a seguir para garantizar un entorno integrado. Y el más peligroso de todos, que es una que no había mencionado, es el Only One People Task, que también me tomé la libertad de ponerle así, pero hay individuos de este contexto, incluso otros que no vinieron, que solo ellos pueden resolver determinadas tareas. Y hay que esperar que venga. ¿Qué pasa? Que la solución de esa tarea no está automatizada y tampoco documentada. Hay dos elementos de integración adicionales a incluir entonces en esta forma de pensar. Nos regresamos acá y pensamos entonces en cómo en esta estrategia planificamos la solución de todo esto que nos podemos encontrar acá. En la línea de deseo o en la columna principal o en las cosas que no son urgentes, vamos a poner, después de un estudio realizado de la situación que se está repitiendo, una aplicación de estas. ¿Cuál? La que resuelve el problema específico y la que ha sido siempre la frequently task. ¿Tienes un script? Tienes un script que por un memory leaks tú ejecutas manualmente. Sabes dónde está. Es en el 32, con las credenciales de sudo. Ve y búscalo, ejecútalo. De nuevo, volvieron a llamar, lo volviste a hacer. Y al resumen del mes, hay un individuo que 16 veces mandó a ejecutar el mismo script por un mismo problema. Hay que hacer un post-mortem en ese lugar. ¿Quién está causando el memory leaks? ¿Y dónde está la herramienta que puede orquestar la ejecución frecuente ante un elemento de monitoreo que es frecuente? O sea, son elementos básicos que están delante de usted, que las aplicaciones te lo están diciendo, los individuos te lo están diciendo, mas no está en la documentación, ni siquiera está orquestado en un proceso de automatización. Esa es una tarea que no resuelve nada. Sin embargo, lo resuelve todo. Está resolviendo un leaks cotidiano, está resolviendo un frequently task y está resolviendo el nivel de ocupación y desgaste de uno de los miembros de su equipo. Que no sé cómo pasan los demás equipos, pero en los que están más cercanos a mí, cuando un individuo queda para resolver siempre el memory leaks de la aplicación 50 que está en el server 32, dice, para esto, este es mi trabajo. Y ahí entonces empieza un fenómeno humano que, aunque estemos hablando de tecnología, si somos líderes de equipo, tenemos que pensar en los seres humanos, que se llama anquilosamiento de las estructuras. Y vamos a dejarlo ahí porque esto es de tecnología. ¿Qué tareas entonces pasamos de columna 1 a columna 2 independientemente de los nombres que tengan? Bueno, aquellas tareas que todavía no tienen automation, que son puntuales, pero que ya alguien se sabe que las tiene que hacer. El estado deseable de todo líder de equipo es tener la oportunidad de poner tareas en la primera columna y que cada uno de los miembros del equipo, por el perfil y por las habilidades que ya adquirió, sepa qué documentación leer y cómo llevarla a cabo. O sea, en el tiempo mínimo posible, irlas llevando de una columna a la otra hasta que finalmente estén en don, incluso se conviertan en historia. Y ese es otro proyecto. Debe existir un proyecto
con todas las tareas DON. ¿Por qué debe existir un proyecto con todas las tareas DON? Porque no podemos perder la perspectiva o el optimismo de que en el menor tiempo posible, en el lugar donde usted trabaja, aparezca otro rack con muchas lucecitas encendidas. Y no va a aparecer 4 individuos que ejecuten los scripts en las próximas 300 máquinas virtuales. Eso debe estar listo y de eso se trata DevOps, de la escalabilidad automática sin necesidad de empezar de cero todo lo que ya se ha logrado. Es nuestra interpretación del caso. ¿Cuál es la propuesta entonces? En cada proceso de automatización que se seleccione de un lugar como este, independientemente de que la aplicación que encuentre o que ajuste con sus configuraciones no esté en este lugar, sí está muy claro que hay un grupo de colores y que hay un grupo de categorías de aplicación que se deben respetar y tener en cuenta para llevar a cabo un proceso de automatización, y que si le queremos ver la perspectiva desde el punto de vista de la administración del área al proceso de automatización, va a ser al proceso de ganancia de la eficiencia o al proceso de la agilización de las responsabilidades de los miembros de su equipo. Definir el proceso. Seleccionar un conjunto de aplicaciones. Seleccionar un conjunto de aplicaciones porque nadie mejor que usted conoce su entorno. Y seleccionar su conjunto de aplicaciones, ahí le puse yo una implicación también. Garantice que esté seleccionando una aplicación de la cual usted luego puede leer y escribir, si no, no se integra. Garantice la interoperabilidad entre sus aplicaciones, aunque no sean suyas. Es muy específica, no cumple ninguna de las aplicaciones disponibles los requisitos que usted tiene, desarróllala, pero no pierda la oportunidad de tener un entorno de aplicaciones que respeten, automaticen y garanticen cada una de sus necesidades que salieron de aquí. Despliegue sus aplicaciones, prepare su entorno, configure cada uno de los pasos, pruebe las configuraciones. Hay un error que está dando muy seguido, resuelve el error. Deje el script en algún lugar, documente el script. Una vez que esté documentado el script, y estoy diciendo documente el script porque ya supuse que estaba en el control de versiones, porque por ahí comenzamos. Si ya documentó correctamente su script y ya lo tiene probado, pues intégralo. Regrese al inicio e integre cada uno de los pasos y haga un ciclo completo con la perspectiva de la definición del proceso, la selección de aplicaciones, el despliegue de ella, la configuración del entorno y así sucesivamente. Y esto es infinito. No olvide documentar. Por eso le puse a la protagonista, no olvide documentar. La documentación de cada uno de los procesos que ya tiene automatizado o de cada uso de las tareas pendientes es el éxito de la solución de los problemas. Incluso van a desaparecer los very long tasks y van a desaparecer los one people tasks. Estoy seguro que por desgracia los frequency tickets no van a desaparecer, porque el proceso es creciente y algo humanamente va a suceder. Ahora, la perspectiva de la que estoy hablando es de un IT Office, o sea, de un centro de datos. Pero estos pasos que están aquí son los pasos de un ciclo de desarrollo de software. En mayor o menor medida. ¿Qué es? Que no siempre seleccionamos las aplicaciones y las hacemos nosotros mismos. Está bien, las seleccionamos. Seleccionamos los requisitos que va a tener la aplicación y la hicimos y luego la desplegamos. Incluso a la hora de conceptualizar una solución para un cliente, en la mayoría de los casos, y me gustaría decir en la totalidad, son aplicaciones no monolíticas. Por tanto,
esta puede ser también una guía a seguir, independientemente de que no se parezca textualmente a lo que dice la gestión de proyectos, de una solución de integración para soluciones de prestación de servicios en producción. En producción. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces? ¿Y qué es a modo de conclusión? Un líder de equipo necesita 2 libros de bolsillo. Necesita el Phoenix Project y necesita una copia de la última versión de lo que Cevialac publica de este entorno de aplicaciones. Experiencias de este tipo: memory leaks, buffer overflow, disco duro lleno. Lo identifica, lo detecta, haces el script, haces el garbage collector, limpias punteros viejos, quitas los logs, empieza a bajar y vuelve a suceder. Lo automatiza, funciona solo y luego empieza a funcionar más seguido de lo que te esperaba. Y no da tiempo a que el cron ejecute el proceso automatizado que había supuestamente resuelto esto. Pero usted tiene ya en su historial un listado de tareas realizadas, resueltas y concluidas en pos de resolver ese problema. Eso es un expediente de reclamación. ¿Con quién? Con el proveedor de la aplicación que desplegaste y está en ese servidor al que le está pasando eso. Yo creo que en tu arquitectura ya va un cambio de tecnología de almacenamiento o ya va un cambio de estructuración de la arquitectura. Y de eso se trata, o de eso se trató en mayor medida, uno de los enfoques que le dimos a las conversaciones en las mesas de ayer. Ya. No hay o no puede haber una dicotomía total entre los que se responsabilizan en diseñar, desarrollar y poner en producción y entre los que luego mantienen esa producción y dan soporte. No hay una dicotomía total. O sea, si usted puede hacer un script que ayude al funcionamiento de eso que está en producción, está muy bien. Pero si luego de hacer ese script el problema persiste, hay que hacer otro análisis en ese momento. Y hay que ir a hacer un análisis un poquito más exhaustivo, incluso llegar a modo de bug de lo que está sucediendo. Y eso puede incluso influir en un cambio de arquitectura, incluso en un cambio de selección de tecnología, incluso en un cambio de las capas que se diseñaron inicialmente para el producto o servicio que se puso en manos de los clientes. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que no se puede dejar de probar, que no se puede dejar de debuguear y que nos sigue tocando el análisis exhaustivo de lo que está en consola. Y lo digo porque estoy desde el IT Office o desde el centro de datos. Aquí dejo entonces la propuesta. O sea, no es un main talk tan largo. O sea, si quisieran ver ejemplos, experiencias o evidencias anteriores, lo pudiéramos hacer en otro momento. Y agradezco su atención. ¿Alguna pregunta? Me acaba de decir Enrique que tenemos 15 preguntas de intercambio. Supongo que hoy, o sea que en este main talk se pueda preguntar más. O sea, debieron haber entendido un poco más. ¿Pregunta? Well, Yajer, thank you for your very nice talk. You mentioned that every manager needs to have the Phoenix project, the book, also the table with elements, the DevOps table, but I think every IT manager also needs to have the DevOps handbook that was just
couple of weeks ago released. So it's already in Cuba, and I would like to give you one of our copies that we have. Thanks, Patrick. Any questions? Preguntas, por favor. Okay, we break for lunch and we start again at... No, tiempo para preguntas, 15 minutos. Manuel has a question. There is a mic over there. Eso... no sé si lo va a responder alguien de la UCI que esté en el público o me van a dar la oportunidad a mí de que lo diga desde mi perspectiva. Bueno, en el inicio les dije que yo era nuevo en esto y trataba de que en el área nuestra se respetara en cada caso una cotidianidad que incluyera la cultura DevOps. Por primera vez este año, es tradición que la UCI, en cada graduación, con sus graduados que se quedan trabajando en ella, haga una especie de diplomado o congregación de cursos, y esta vez por primera vez fui invitado como uno de los speakers. Ya, me estoy volviendo adicto a presentar la tabla de los colores, y se le presentó a todos los graduados UCI el tema, se le introdujo el tema de la cultura DevOps como uno de los posibles roles o una de las formas de las cuales hablar. La UCI por su posición geográfica, además cuenta con la interacción con la mayoría de los organismos de la Administración Central del Estado, de los cuales muchos administradores están intencionalmente invitados a este evento y están aquí hoy, y en las visitas, asesoramientos y ayudas que nosotros les damos, pues es esta la manera de incidir sobre ellos, y entonces aprovecho la pregunta de Manuel para decirle a todos los que de alguna manera u otra que no son de la UCI han tenido que ver con el área que yo atiendo en algún momento, que para eso fue que los invitamos, para que antes que nos llamen por teléfono revisen la tabla y busquen cómo automatizar los problemas que están teniendo. Y supongo que si ya se dio el primer paso por parte de la Vicerrectoría de Producción de Software, que existe creo que solo aquí en la universidad, para los graduados que se encargan específicamente de la producción, del desarrollo de aplicaciones y servicios, pues si ya se dio el primer paso, en la esperanza nuestra como área que no decide ese tipo de cosas es que se haga cotidiano, y en el plan de estudio todavía no existe contenido ni materia que incluya elementos de este tipo. Sugieren acá que sea en ingeniería de software. Eso deberá ser un intercambio que tenemos con ellos, y tal vez no le llamemos DevOps y le llamemos gestor de la configuración avanzado, con habilidades de colaboración y comunicación, que al final viene siendo lo mismo. Y no lo digo porque está Alan aquí, y en la presentación con la producción, Alan es el director de soporte, en la presentación con la producción me preguntó que cuál era la diferencia entre un gestor de la configuración y un DevOps, y le dije que no, que es lo mismo.
los DevOps somos mejores y colaboramos más. ¿Otra pregunta? Gracias.